Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Recuento Semanal. Déjeme que le platique que en esta emisión tenemos información muy importante. Vamos a platicar de los foros que está llevando a cabo la Cámara de Diputados, denominados Parlamento Abierto, para analizar lo que es la propuesta de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Vamos a ver también lo que han sido las comparecencias, lo que fueron las comparecencias de los titulares de los órganos autónomos en el estado de Veracruz, donde se esperaba de manera muy especial la participación de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández, justamente por toda la polémica en que se ha visto envuelto, pues desde luego el Estado de Veracruz, el gobierno de Veracruz y la Fiscalía, por el tema tan polémico del delito de ultrajes a la autoridad. Hablaremos del conflicto en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, que ha tensado las relaciones y ha tensado la colaboración en esa zona del mundo. De eso y más platicaremos en este programa. Y como cada 8 días, del deporte, de la cultura, de la ciencia, la tecnología y del cine. Va a estar bueno. Vamos a dar inicio y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Recuento Semanal. Comenzamos. Avanzan los foros para debatir la reforma energética de AMLO. La esperada comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado. Ucrania, una bomba de tiempo. En ciencia y tecnología, ¿qué son los xenotrasplantes? En cultura, regresan los eventos masivos a Veracruz en medio de la cuarta ola de contagios. En los deportes, hablaremos de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno y también del Super Bowl. Este 17 de enero iniciaron los foros del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que concluirán estos foros el próximo 15 de febrero. En estos encuentros, que son organizados por la Cámara de Diputados, participan gobernadores, empresarios y especialistas del sector energético para conocer su opinión respecto al funcionamiento del sistema eléctrico nacional, el papel del Estado y del sector privado en la generación de energía eléctrica, así como la constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de reforma eléctrica de 2021 que justamente está a debate. Sin duda, la reforma eléctrica es la prioridad del presidente de la República por el simbolismo que encierra en términos de su proyecto de nación y porque en su imaginario se ve a sí mismo como el Lázaro Cárdenas moderno, con la expropiación de las empresas privadas productoras de energía. Morena actualmente no cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa presidencial, por lo que requerirá del apoyo de otros grupos políticos para lograr ese fin, lo que ha llevado a que, lógicamente, aumente la presión sobre los legisladores indecisos y avancen acuerdos con sindicatos y organizaciones sociales para llevar a cabo
una masiva movilización para el próximo 17 de febrero, 2 días después de que finalice el foro de discusión abierta en el Congreso. Esto es, que estarán echando su resto y mostrando músculo para sacar avante la propuesta presidencial. Vamos a ver la siguiente nota que tenemos sobre este tema que concentra desde luego la atención nacional y más allá de nuestro país. Vamos a verla juntos. Este año se definirá el rumbo de la principal propuesta de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es decir, la reforma energética que cambiaría el futuro del país en el sector eléctrico. Fue el pasado 17 de enero que iniciaron los foros del Parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica y concluirán el 15 de febrero, en donde estarán participando gobernadores, empresarios y especialistas en el sector energético. El objetivo es escuchar y tomar en cuenta cada uno de los ponentes. Entre los temas que se discuten resaltan los siguientes: el sistema eléctrico creado por la reforma de 2013, el papel del Estado, objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013, constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de la reforma eléctrica de 2021, y medio ambiente y transición eléctrica. Durante la primera semana de este ejercicio participaron más de 40 invitados de diversos ámbitos, tales como los mandatarios de los estados de Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además, acudió el director general e integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, además de representantes de cámaras empresariales, académicos, científicos, investigadores, expertos independientes y legisladores de diferentes grupos parlamentarios. El gobernador de Hidalgo y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, Omar Fayad, propuso elevar el derecho a la electricidad a rango constitucional para garantizar que todas y todos los mexicanos cuenten con el abasto energético suficiente sin importar el lugar en el que vivan y las circunstancias de su contexto. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México criticó fuertemente la reforma energética del sexenio pasado, recordando el ausente fortalecimiento de la CFE ante las empresas privadas. Por otro lado, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, se opuso a la presente propuesta, calificándola de nociva y que sería un retroceso para el país si se aprueba, quien además acusó de que en México este tipo de foros se han convertido en una formalidad que al final del día se manejan mediante intereses políticos. Otro personaje que se pronunció fue Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, manifestando que la reforma del 2013 es insostenible, defendiendo la iniciativa de AMLO. Destaca la opinión de Francisco Barnés de Castro, exrector de la UNAM, que calificó la reforma de un gravísimo error, pues afecta el derecho de los usuarios calificados a otras fuentes de energía distintas a la CFE, así como a los derechos de los socios y la inversión extranjera ya hecha en el país. Aseveró que existe una falta de estudios serios sobre estos temas, donde es evidente el poco compromiso ambiental, y destaca el hecho que en ninguna otra actividad esencial asumida por el Estado, como seguridad, salud y educación, se restringe la participación del sector privado. Regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace 60 años y dejarlo firmemente amarrado en el marco constitucional sería un gravísimo error de consecuencias incalculables, dijo el exrector Barnés de Castro, y alertó que aprobar esta reforma sería encerrarla en una caja fuerte que dependa únicamente de la mayoría calificada del Congreso para volverla a abrir. Por su parte, el presidente López Obrador se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, donde la funcionaria externó la preocupación del gobierno de Biden sobre el potencial impacto negativo de la reforma energética propuesta en México sobre la inversión estadounidense en el país. La funcionaria aseguró que la propuesta estaría obstaculizando la participación en conjunto de Estados Unidos y México a favor de la generación de energías limpias y a su parecer nuestro país ha sido beneficiado con una gran cantidad de energía renovable. La incertidumbre que ha provocado la iniciativa en Estados Unidos no se ha hecho esperar. Ante los grandes manejos económicos que se hicieron en gobiernos anteriores, dado que los intereses por parte de funcionarios y empresarios estadounidenses se vería afectado en el mercado mexicano al limitar el porcentaje de participación extranjera.
Millones de dólares en inversión privada en México dentro del sector energético estaría en amenaza e impactaría negativamente a la economía si es que no se plantea una base sólida para su desarrollo. Esta semana que concluye, se realizaron las comparecencias de los titulares de los órganos constitucionales autónomos ante la 66 legislatura del Congreso de Veracruz. Se trata de un ejercicio de rendición de cuentas que, aunado a la presentación del informe anual de gobierno y la glosa que se realiza del mismo, para la cual concurren, como todos sabemos, los secretarios de despacho ante los diputados, encierra una especial relevancia porque, al menos en teoría, en todos estos ejercicios, el Poder Legislativo ejerce sus facultades de vigilancia y contrapeso al Poder Ejecutivo. Los titulares de la Fiscalía General del Estado, el órgano de fiscalización superior, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas comparecieron para detallar las acciones más relevantes realizadas. Entre todas y todos los comparecientes era especialmente esperada la presencia de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Yadanz, sobre todo por la fuerte polémica en que está inmerso el gobierno veracruzano por los presuntos abusos de poder cometidos por policías, por jueces y por personal de la Fiscalía, derivado de la vigencia y aplicación a rajatabla del delito de ultrajes a la autoridad y que han ocupado, como todos sabemos, la atención política y mediática en las semanas recientes. Lo invito a ver el siguiente trabajo que sobre este tema preparamos en Recuento Semanal. De acuerdo a la Constitución del Estado de Veracruz, las comparecencias de los organismos autónomos son un ejercicio de rendición de cuentas ante la representación popular, así como el informe de gobierno y la glosa del mismo, para la que concurren los secretarios de despacho ante los diputados. Por ello, los titulares del órgano de fiscalización superior del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas y la Fiscalía General del Estado comparecieron ante el Congreso del Estado a lo largo de esta semana que está concluyendo. De las comparecencias de los responsables de estos 5 entes autónomos, la más esperada era la de la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Yadanz, quien se presentó ante los legisladores que integran la Comisión de Procuración de Justicia. Se esperaba que la funcionaria estuviera a la defensiva por la polémica en la que ha estado envuelta la Fiscalía, por temas como los desaparecidos y las demandas de sus familiares, para que se acelere la búsqueda, por las denuncias por abuso derivadas del delito de moda, ultrajes a la autoridad, por los rezagos en las investigaciones, entre otros temas. Y quizá por ello Hernández Yadanz comenzó su intervención ante los legisladores, justamente haciendo lo primero que criticó, es decir, pidiendo que la justicia no se politizara, pero fue en lo que cayó al volver con el tema de que si todo está mal, es por cuestiones de administraciones pasadas, pues a su parecer, esa oscura etapa les precedió y heredaron un drenaje judicial, haciendo hincapié en que antes se encubrían los agravios. Sin embargo, al ser cuestionada por los legisladores de oposición sobre los casos de acoso laboral y sexual en la Secretaría de Gobierno, encabezada por Eric Cisneros, las carpetas de investigación que se han abierto, las averiguaciones previas o si se cumplen los protocolos de protección a víctimas relacionadas con este tema, la funcionaria simplemente guardó silencio. Sintiéndose protegida por la mayoría morenista en el Congreso, la fiscal evadió los cuestionamientos por temas dolorosos para la sociedad veracruzana, tales como los feminicidios o el rezago en la identificación de restos de personas desaparecidas. Pero el tema más controvertido fue la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, específicamente sobre la derogación del delito de ultrajes a la autoridad y el número de personas que han sido procesadas por esta injusta ley, asunto de la que la fiscal tampoco aclaró nada. A propósito de este tema, hay que señalar que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, ha sido crítico de la creación de la Comisión Especial para investigar los abusos de autoridad en el estado de Veracruz, creada en el Senado de la República e impulsada por el senador Ricardo Monreal, luego del sonado caso de 6 jóvenes veracruzanos detenidos supuestamente por ultrajes a la autoridad, y por la detención del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen. Al respecto de esta comisión, lo que se sabe es que casi la mitad de la bancada de Morena en el Senado, 30 de 61 legisladores, se han inconformado con la creación de esta, y firmaron una carta para convocar a una reunión el día de hoy para discutir el tema, pues argumentan que su creación no fue debidamente consultada. Mientras que, hace unos días,
La página oficial del Senado publicó la creación de esta comisión que, en teoría, no es válida, pues solo fue una iniciativa tomada al interior de la Junta de Coordinación Política y no por el Pleno del Senado. Con todo, este polémico tema de la comisión que recaba testimonios de presuntos casos de abusos de autoridad en Veracruz marcó en buena medida la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Lladans, y seguramente será uno de los asuntos públicos de mayor resonancia en los próximos días. Las concentraciones de periodistas, las movilizaciones que vimos esta semana, que reunieron a comunicadores clamando por justicia por los casos más recientes de periodistas que fueron asesinados, son sin duda un grave y urgente llamado de atención a los gobiernos para frenar esta sangría que desde hace ya 2 décadas es la constante en los estados de la República, donde los comunicadores locales hacen su trabajo bajo 3 fuegos, lo sabemos: la mirada recelosa de los gobiernos estatales y municipales, con presiones de grupos locales de poder y desde luego amenazados, en muchos casos, por el narcotráfico. Lo que es un hecho es que el hartazgo entre el gremio ante la indiferencia oficial, la falta de garantías para desarrollar su trabajo y la tortuosa y lenta actuación de las fiscalías hace que este sea un reclamo que desde luego requiere ser atendido. Lo invito a ver el siguiente trabajo que tenemos para usted sobre este tema, donde pues hablando de libertades comentaremos, aunque sea brevemente, un tema que está también llamando la atención a nivel nacional, y es lo que sucede en el Centro de Investigación y Docencia Económica, donde también están en riesgo las libertades, y en este caso son las libertades de cátedra y la autonomía de las instituciones educativas. Vamos a verlo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a lo largo de todo el año pasado en el mundo se asesinaron a 55 periodistas, y México encabezó la lista con 7 comunicadores, convirtiéndose así, una vez más, en el país más peligroso para ejercer esta profesión, compartiendo el puesto número 1 con Afganistán, nación que ha vivido por años en un eterno conflicto armado a diferencia de México. En los últimos 4 sexenios se han acallado las voces de 148 trabajadores de los medios de comunicación, de los cuales 28 han sucedido durante la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Tan solo en este inicio de año van 3, y Veracruz ocupa el nada honroso primer lugar en la comisión de estos delitos. Y a esta situación tan grave se suma el hecho de que el Comité para la Protección de los Periodistas nos ubica como el país con el mayor número de casos en total impunidad, cosa que las mismas autoridades federales constatan al reportar que el 90% de los crímenes quedan impunes. Y por si esto no fuera suficiente, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que en el 43% de los casos, los agresores están vinculados a servidores públicos municipales y 33.5% a la delincuencia organizada. Esta semana, en varias ciudades del país, los periodistas salieron a las calles para exigir un alto a la violencia contra esta profesión, tras todos los casos que están enlutando al gremio periodístico, pero, específicamente, luego del asesinato de la comunicóloga Lourdes Maldonado, quien incluso había alertado a AMLO en su mañanera desde hacía 3 años que temía por su vida. México necesita más que nunca información independiente y objetiva, por lo que es urgente que se garantice la libertad de expresión y que quienes se dedican a informar puedan hacerlo sin miedo. Y hablando de libertades, la libertad académica y autonomía universitaria en México pareciera que también se están poniendo en riesgo. Igualmente, esta semana, profesores y estudiantes del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, tomaron las calles para mostrar su rechazo a las reformas que pretende llevar a cabo la Asamblea General de Asociados, que fue convocada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como CONACYT, organismo público que en más de una ocasión ha estado en el ojo del huracán en esta administración. A la voz de "más ciencia, menos obediencia", los maestros y alumnos criticaron que el CONACYT quiera imponer a José Romero TH como director general del Centro de Investigación, pisoteando así su normatividad. Pues las tensiones entre Ucrania y Rusia están en su punto más alto en años, con informes de una acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que alimenta los temores sobre las intenciones de Moscú de una invasión en las próximas semanas o meses, con todo lo grave que ello implica. Ucrania advierte que Rusia trata de desestabilizar el país antes de una invasión militar ya prevista. En este escenario, las potencias occidentales advirtieron repetidamente a Rusia en las últimas semanas que no debe realizar más movimientos agresivos contra Ucrania. Sin embargo,
Estados Unidos y la OTAN han calificado de inusuales estos movimientos que persisten y que hay concentraciones de tropas en Ucrania y sus alrededores. Y ya, desde luego, y como usted podrá imaginar, el gobierno norteamericano llamó a sus connacionales a abandonar ese país, a Ucrania, mientras analizan en el gobierno norteamericano el posible despliegue de tropas estadounidenses en el este de Europa. Una situación, desde luego, muy delicada. Hasta 100.000 soldados rusos han permanecido reunidos en la frontera con Ucrania en los días recientes, a pesar de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de los líderes europeos sobre las graves consecuencias si Putin sigue adelante con una eventual invasión. Es un tema, sin duda, de la mayor relevancia que está llevando a una muy fuerte tensión en el mundo. Vamos a ver el trabajo que tenemos sobre este tema de gran interés para todos. Uno de los temas que ha estado generando mayor tensión en las últimas semanas es la posible guerra en Ucrania por una creciente amenaza rusa. Un enfrentamiento altamente peligroso que no se había visto desde la Guerra Fría, atemorizando no solo a dos naciones, sino a todo el mundo. Desde 2014, Kiev y Moscú alcanzaron su máximo punto de confrontación a partir de que se derrocó al presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukovych, además de que Vladimir Putin apropiara a su país la provincia de Crimea, que en aquel momento era ucraniana. Por otra parte, Moscú ha percibido una cierta amenaza ante la posible entrada de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora el aumento de las tropas del Kremlin ha crecido exponencialmente en las fronteras durante los últimos días, lo que no se había visto en los últimos 7 años. Todo como una amenaza para que a Ucrania no se le permita el ingreso a la OTAN. Fue en diciembre del año pasado que se encendió una alarma internacional cuando la Unión Europea y Estados Unidos detectaron que Moscú había desplegado 175.000 soldados en la frontera con Ucrania, elevando la posibilidad de una invasión rusa en ese territorio y generando una potencial guerra. Recordemos que Ucrania fue parte de la hoy desaparecida Unión Soviética, pero al colapsarse se independizó. Esto hace 30 años. Sin embargo, al interior de Ucrania continúa habiendo fuertes divisiones entre quienes quieren integrarse a Europa Occidental y otros más que prefieren unirse a Rusia. Al respecto, Vladimir Putin considera a Ucrania una parte de Rusia y así lo ha manifestado en diversas ocasiones, por lo que ha pugnado para mantenerlo bajo su influencia, ya que la independencia ucraniana no le sienta para nada bien. La expansión de la OTAN en países como Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, pese a que el propósito aparentemente de la OTAN sea crear una alianza defensiva en Ucrania, en Rusia lo han visto como una organización militar manejada por Estados Unidos, nación que ha invadido a países como Irak o Afganistán, por lo que la soberanía de Ucrania al integrarse a la OTAN representaría una victoria para Estados Unidos al expandirse en el segundo territorio más grande de Europa y una derrota para Rusia al permitir la intromisión. Ante el incremento de las amenazas de invasión por parte de Rusia, los líderes mundiales subieron el tono. Estados Unidos ha aprobado las peticiones por parte de las naciones bálticas en enviar armas de fabricación estadounidense a Ucrania para una pronta defensa. Joe Biden ha dicho que si en algún momento Rusia toca territorio ucraniano, lo lamentarán, asumiendo el inicio de un nuevo enfrentamiento entre estas potencias con armas nucleares. En los pasados días, Estados Unidos y Rusia intentaron dialogar para llegar a un acuerdo, pero de estas reuniones hasta el momento no se ha llegado a nada. El día 24 de enero, la Casa Blanca manifestó a los estadounidenses residentes en Ucrania que salgan de manera inmediata del país, dando a conocer que no existe plan de evacuación militar alguno para la emergencia. La OTAN también ya ha anunciado que sus integrantes están poniendo un estado de alerta. A su vez, que se encuentran enviando buques y aviones de combate adicional hacia el este europeo para contrarrestar la acumulación de tropas rusas, en medio de una semana decisiva ante la creciente tensión, tomando medidas de seguridad para proteger a sus aliados. Vladimir Putin ha planteado varios puntos de seguridad a Estados Unidos antes de retirar sus tropas militares, que incluyen la prohibición de que Ucrania entre a la OTAN y el acuerdo de que ésta retire tropas y armas en gran parte del este de Europa. También, el Kremlin ha denunciado que se ha desatado una histeria informativa,
responsabilidad de la que ha acusado a Estados Unidos y sus aliados. Sin duda, Ucrania se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su historia reciente, y la amenaza de intromisión al territorio ucraniano eleva la tensión de una nueva guerra fría si es que no se llega a un acuerdo. Pues ante el avance de Omicron, la nueva y contagiosa variante de COVID-19, la población mexicana ha estado recibiendo, como todos sabemos, dosis de refuerzo contra este virus. El programa de vacunación en nuestro país contra esta pandemia, en el marco de esta pandemia, empezó el 24 de diciembre del año 2020 y para su ejecución se cuenta con las dosis contratadas a distintas farmacéuticas globales como Pfizer Biotech, AstraZeneca, CanSino Biologic, Sputnik y COVAX, el mecanismo que usted sabe de producción que encabezó la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para generar vacunas para los países más pobres. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a principios de este 2022 que el 8 de enero iniciaría la vacunación para profesores, el primer grupo prioritario después de médicos y adultos mayores de 60 años, a quienes se aplicó la vacuna Moderna. Así sucedió en todo el país y en nuestro estado, Veracruz, desde luego, donde los docentes acudieron puntuales a su cita con los biológicos de refuerzo. Vamos a ver la siguiente nota sobre el avance de la vacunación contra el COVID-19, un tema fundamental para la salud pública. Del 17 al 21 de enero, en el estado de Veracruz se realizó la segunda jornada de vacunación del magisterio. Se colocaron alrededor de 177,000 vacunas de refuerzo del fabricante Moderna contra el virus SARS-CoV-2. Varios docentes comentaron su experiencia con el inmunológico. Algunos no tuvieron mayor reacción más que dolor de brazo. No obstante, una gran mayoría de los docentes dijeron haber tenido efectos secundarios supuestamente comunes como dolor, enrojecimiento e hinchazón en el brazo, fiebre, náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio y escalofríos. Lamentablemente esto provocó un gran ausentismo laboral entre el gremio magisterial. Los sindicatos docentes expresaron que durante la semana de vacunación hubo muchas solicitudes de permisos de 24 a 48 horas para abandonar sus centros de trabajo. Mientras que esta semana que está por concluir, se inoculó con AstraZeneca al grupo etario de 40 a 59. A pesar del aumento de los contagios, la vacuna es relevante para evitar que la enfermedad se agrave en quienes se contagian. En el estado de Veracruz, pese a que las autoridades federales y estatales han procurado que todos tengan la vacuna, se han presentado más de 305,000 estudios practicados, más de 137,000 casos confirmados de COVID-19, más de 7,000 positivos activos y alrededor de 900 sospechosos actuales. De todos estos casos, se han recuperado 114,690 pacientes y permanecen en vigilancia más de 7,000. Tristemente, los fallecimientos suman más de 15,000. Por todo esto, se le invita a la población a no bajar la guardia y mantenerse con los protocolos sanitarios e inocularse, ya que se ha demostrado que los síntomas graves han disminuido y ha evitado hospitalizaciones. Pues como pudimos ver, pese a las reacciones que causó en mucha gente que recibió el biológico Moderna, esta vacuna de tipo ARN mensajero es de las que más efectividad han demostrado frente a la variante Omicron. De acuerdo al presidente López Obrador, nuestro país tiene pagados lotes de vacunas que seguirán llegando a México hasta el mes de junio. Ello sin contar, desde luego, que aún se esperan alrededor de 50 millones de dosis del mecanismo COVAX, auspiciado, como ya lo vimos, por la Organización de las Naciones Unidas, dotación que lleva prácticamente un año de retraso, pero que tendrá que llegar a nuestro país. Además, en la baraja de opciones de México se espera que antes de la primera mitad del año se pueda distribuir la vacuna cubana Abdala, aprobada hace un par de semanas, y desde luego la vacuna Patria, presentada como una vacuna mexicana, aunque se sabe que la mayoría de su desarrollo se hace en los Estados Unidos. Como quiera que sea, lo importante es que el proceso de vacunación no se detenga y la totalidad de la población mexicana esté cubierta y con sus respectivos refuerzos. Esperemos desde luego que así sea, sobre todo ahora que hemos constatado, desde luego usted lo debe saber, que con la variante Omicron los síntomas son más leves en quienes se han enfermado, desde luego si han sido vacunados, lo que deja en claro que las vacunas son sin duda nuestra mejor defensa ante la pandemia. Pues así las cosas en este tema tan importante. Pues vamos a un corte y regresamos con más información en breve a su programa Recuento Semanal. Volvemos.
Las actividades académicas presenciales dentro del campus se llevarán a cabo considerando las estrictas medidas de higiene que socialmente se han venido atendiendo. Verificación de temperatura durante el ingreso. Lavado de manos y aplicación de gel. Uso de cubrebocas nariz, el cual debe mantenerse durante todo el tiempo que permanezcas en los espacios de la universidad. Dentro de la universidad, mantener la distancia recomendada e indicada en todos los espacios. Evitar en los espacios comunes como pasillos, baños, salas, cafetería y áreas de convivencia la aglomeración de personas y el no cuidado de la sana distancia. Evitar el saludo de mano y con abrazos. En el caso de ser necesario, aplicar el estornudo y expectoración de etiqueta. Evitar las visitas interaulas y espacios de atención a estudiantes y administrativos. Atender de manera puntual los horarios de entrada y salida. Mantener los procedimientos de higiene y desinfección de los espacios de trabajo académico. Mantener ventanas y puertas de aulas abiertas para favorecer la ventilación. Estamos preparados y listos para seguir cuidando tu salud y la de tu familia, y sin duda, para mantener la continuidad académica con calidad, con la convicción de directivos y profesores que tu aprendizaje y formación profesional es nuestra prioridad. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Gracias por continuar con nosotros en este programa. Los invito ahora a que veamos juntos nuestra sección deportiva, en la que tendremos lo mejor de los preparativos para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran este año en China, y revisaremos qué equipos disputarán las finales de las conferencias rumbo al Super Bowl 2022 en el fútbol americano, este deporte de gran aceptación y gusto en nuestro país. Vamos a ver nuestra sección deportiva. El próximo 4 de febrero se inaugurarán los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, mientras que su clausura será 16 días después. La principal característica de esta justa deportiva es que todos los participantes estarán confinados en una burbuja cerrada, para evitar así contagios de COVID-19. Hay que recordar que China es uno de los pocos países que casi han erradicado los contagios, gracias a una serie de estrictas medidas que se han impuesto a toda la población, por lo que todas las autoridades del país asiático serán igualmente de severas para este evento deportivo. Otra peculiaridad de estos juegos es que se han visto inmersos en una polémica internacional, toda vez que Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá declararon un boicot diplomático como represalia contra la represión de China hacia una minoría musulmana y uigur en Xinjiang o las libertades de Hong Kong. Los deportistas de estos países acudirán y competirán sin inconvenientes. No obstante, no se contarán con representantes diplomáticos, por lo que China amenazó que estas naciones van a tener que pagar un precio por ello. La delegación tricolor estará compuesta por 4 atletas. Donovan Carrillo, originario de Guadalajara, competirá en patinaje artístico. Jonathan Soto, de Durango, se medirá en esquí cross country.
Sarah Skepler, aunque es estadounidense, representará a México en esquí alpino. Y finalmente, Rodolfo Dixon, de Puerto Vallarta, también hará lo suyo en esquí alpino. Y desde aquí les deseamos el mayor de los éxitos. Y también, solo 2 semanas nos separan del evento deportivo más importante de Estados Unidos y uno de los más seguidos en México. Se trata nada más y nada menos que el Super Bowl 56, a realizarse el 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Y aquí en Acrópolis Multimedios les contamos qué equipos estarán enfrentando este domingo rumbo a la gran final del fútbol americano. Ambos partidos se disputarán este domingo. Para comenzar, a las 14:30 horas, los Bengalis de Cincinnati de Joe Burrow se medirán ante el Kansas City de Patrick Mahomes, jugador que no se cansa de demostrar porque es el líder de todos los partidos. Mientras que a las 17:30 horas, Jimmy Garoppolo y sus 49ers de San Francisco intentarán eliminar a los Carneros de Los Ángeles, que vienen con el ánimo muy arriba después de eliminar a los Bucaneros de Tampa Bay, cuyo mariscal de campo, Tom Brady, está pensando seriamente si continuar como profesional de la NFL. A continuación, platicaremos con ustedes sobre los polémicos senotrasplantes. ¿Sabe usted qué es eso? Es cuando se trasplantan en humanos órganos de animales. Procedimientos que hoy son ya una realidad, aunque parezcan que salen de películas de ciencia ficción. Procedimientos que siguen en fase de estudio y experimentación y que, sin duda, contribuirán en su momento a salvar vidas. Para conocer más detalles de este tema tan interesante, lo invito a ver el siguiente reportaje que preparamos en Recuento Semanal en nuestra sección de Ciencia y Tecnología. ¿Te imaginas estar a punto de morir y que tu única salvación fuera el que te trasplantaran el órgano de un animal? Suena como una locura, pero esta posibilidad de trasplantar órganos de animales ya ha pasado su etapa de estudio y comienza a hacerse realidad. En los últimos 5 meses, en Estados Unidos, ya se han llevado a cabo 3 xenotransplantes, 2 de riñones y 1 de corazón, todos ellos provenientes de cerditos. Y aunque esto suene como una locura, los xenotransplantes podrían resolver en un futuro la crisis de escasez de órganos en todo el mundo. Aun y cuando los mismos científicos están conscientes de que son necesarias más investigaciones antes de poder utilizar esta técnica en la práctica clínica de manera recurrente. Toda vez que nunca se pensó la xenotransplantación como una solución definitiva, sino como una estrategia para ganar tiempo, por lo que se comenzó con trasplantes de órganos de primates, pensando que serían más compatibles con los humanos, para posteriormente darse cuenta que los órganos de los cerdos se ajustaban mucho más a la somatología de los humanos. La modificación genética de animales para humanizar sus órganos es lo que ha permitido el salto cualitativo que presentan estos trasplantes y la empresa Revivicor, la encargada de crear hace un cuarto de siglo la oveja Dolly, lleva ya 2 décadas criando cerdos que son el resultado de una auténtica febrería genética, pues a los cerditos se le insertan genes humanos para facilitar la aceptación de sus tejidos en las personas. Si bien esta técnica lleva años investigándose, ahora es cuando se empiezan a conocer los primeros casos, mismos que ya han generado mucha polémica entre distintas agrupaciones. Por ejemplo, las personas por el trato ético de los animales, PETA, opinan que este tipo de trasplantes son poco éticos, peligrosos y un tremendo desperdicio de recursos. Además de que esta opción abre la posibilidad de que los trasplantes, que de por sí ya son muy costosos, ahora sus precios se vuelvan disparatados, pudiendo también cambiar el actual paradigma de la donación altruista. En el estado de Veracruz existen alrededor de 700 pacientes esperando un trasplante de órgano, siendo el riñón el que mayor demanda tiene. Especialistas en ética médica señalan que este tipo de procedimientos deben de realizarse siempre y cuando el paciente conozca todos los riesgos que conlleva. ¿Usted se trasplantaría el órgano de un animal? Pues en plena 4ª ola de contagios en el país por el COVID-19, las autoridades estatales y municipales anuncian el regreso de los eventos masivos a Veracruz, entre festivales, fiestas patronales o celebraciones religiosas. Se entiende que así suceda
por la necesidad de impulsar y reactivar la actividad económica y el turismo. Pero al mismo tiempo nos llama a que autoridades y sociedad redoblemos las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus. En nuestro siguiente reportaje veremos qué actividades se celebran este año, el tercero de la pandemia que nos tocó vivir. Vamos a ver nuestra sección de cultura. Esta última semana de enero, la Secretaría de Salud Estatal coloca 144 municipios en color verde del semáforo epidemiológico, 61 en amarillo y 7 en naranja. Y justo en la cuenca del Papaloapan es donde hay un mayor número de municipios en amarillo, región en donde ayer comenzaron las fiestas de la Candelaria. Y así, en medio de la cuarta ola de contagios en el país, las autoridades estatales y municipales están más preocupadas por generar una derrama económica de entre 30 y 36 millones de pesos. Gracias a las actividades religiosas, artísticas y académicas que se tienen preparadas para las casi 50,000 personas que se tiene previsto arriben a las fiestas tlacotalpeñas. De la misma manera, ya se han anunciado y confirmado otros eventos artísticos culturales independientemente de la pandemia. Los veracruzanos y turistas de otros estados de la República ya se preparan para acudir al puerto de Veracruz el 23 de febrero al 1 de marzo, a uno de los carnavales más vistosos y grandes del país. Cumbre Tajín estará de regreso luego de 2 años sin realizarse presencialmente, del 18 al 20 de marzo. La secretaria de Turismo, Xóchitl Arbezú, informó que como invitadas especiales se tienen a la Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe de Asturias, Rigoberta Menchú, así como la actriz y activista Yalixia Aparicio, mientras que los estados visitantes serán Tlaxcala y Puebla. El Festival de la Salsa en Boca del Río también está confirmadísimo por las autoridades para el mes de junio, al que podrán acudir, entre otros artistas, Dani Daniel y Chiquito Team Band, así como el Costa Esmeralda Fest para julio, y por primera ocasión se realizará la Cumbre Olmeca. Y así como estos grandes eventos, también se tienen previstas o ya se están llevando a cabo otras fiestas patronales, que en menor medida, pero también reúnen una gran cantidad de personas, tales como las fiestas en honor al Santo Entierro de Cristo en Teocelo o las fiestas en honor al Santo Padre Jesús en Chacaltianguis. Las autoridades prevén que la mayor cantidad de actividades sean gratuitas, pues la intención es reactivar la economía, poniendo especialmente atención en la aplicación en todos los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19. Pues en su sección Detrás de Escena, nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano nos va a platicar sobre una de las series que ha liderado los contenidos en las plataformas de streaming y sobre todo en Netflix en México durante los últimos 2 años de pandemia y que ha roto todos los récords de audiencia desde su estreno de esta serie que le va a platicar desde hace ya más de 20 años. Ahora las nuevas generaciones están conociendo una serie colombiana que ha hecho historia. Vamos a ver por qué ha hecho historia y nos lo va a contar nuestro compañero Joma en su gustada sección Detrás de Escena. Hola, yo soy Joma, bienvenidos a este espacio en el que conocerán lo más relevante del séptimo arte. Y en esta ocasión hablaremos sobre la televisión. Sabemos que este tipo de producciones son muy consumidas en nuestro país y en todo el mundo. Detrás de Escena. Hay una novela que desde su llegada a Netflix en 2019 no ha salido del top 10 de lo más visto en la plataforma. Y es algo sorprendente, ya que semana a semana se incorporan nuevas producciones al catálogo y no logran desbancarla. Así es, hablamos de Yo soy Betty la Fea. Desde su estreno en 1999, esta telenovela colombiana se ha posicionado como una de las novelas favoritas del público latinoamericano, aunque es todo un fenómeno mundial. En 2010 se hizo acreedora a un récord Guinness, la novela más exitosa de todos los tiempos, y no es para menos, pues ha sido emitida en más de 180 países, doblada a más de 25 idiomas y lo más sorprendente, ha sido adaptada en más de 30 países. Lo cierto es que ninguna ha logrado superar o tan solo igualar a la original. Pero, ¿por qué Betty la Fea no sale del top 10 de Netflix? Pese a que ya transcurrieron más de 23 años del estreno de la telenovela, hay gente nueva que sigue incorporándose a las listas del catálogo para verla, sin importar el año de estreno, debido a su particular y gracioso argumento que se vuelve atemporal, sin contar que sus personajes son tan diversos y característicos que los hace entrañables.
Tanto Betty como Patricia, Don Armando y Hugo Lombardi son algunos personajes con mayor personalidad y que muestran actitudes que conectan y generan con el público un sinfín de conversaciones. En redes sociales es claro el ejemplo de ello. Las frases y chistes de la novela han trascendido. Actualmente existe una infinidad de memes generando mayor alcance entre el público más joven. También el público nostálgico que la vio desde su estreno ha regresado a mirarla a través de la plataforma. Y es que el humor que maneja esta historia es pieza fundamental de su permanencia en la plataforma. No hay duda que el guión fue hecho a la perfección. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la comedia dramática es bastante larga. Contiene 335 capítulos que son suficientes para que el público pase horas frente a su celular o televisión. De esa manera se logra que el tiempo de reproducción sea grande, en comparación con otras series que contienen un aproximado de 10 capítulos. Sea cual sea la razón, la telenovela colombiana sigue rompiendo parámetros en la actualidad, y será muy difícil que otra producción llegue a reemplazarla o tan solo igualarla. Probablemente esta sea la mejor adquisición hecha por Netflix, que hasta el día de hoy se mantiene en su catálogo y que probablemente permanecerá por muchísimo tiempo en el top 10. Espero que haya sido de su agrado esta sección y gracias por acompañarnos detrás de escena. Pues como nos lo platicó Joma en su gustada sección Detrás de Escena, si no ha visto esta serie, es oportunidad de que, si a usted le gusta el plan vintage, vea las aventuras que nos plantea esta divertida serie colombiana que con todo no ha pasado de moda y que ha tenido ediciones en diversos países y adaptaciones. Pero bueno, allá lo dejamos a que usted la disfrute. Pues así llegamos al final de esta emisión de su programa Recuento Semanal. Gracias por acompañarnos y lo espero la semana próxima en punto de las 12 del día para continuar juntos el análisis y revisión de los asuntos que usted sabe son de interés público. Y recuerde que toda la información que aquí le presentamos y lo mejor de la política, la economía, la cultura, la ciencia, el deporte, los espectáculos, todo lo que a usted le guste, lo va a encontrar en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx. Y desde luego, si quiere volver a ver este programa, si lo quiere compartir o si quiere enviarnos sus comentarios y sugerencias, síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Agradezco como cada 8 días su amable atención y preferencia y le recuerdo que en este recuento semanal encontrará cada semana, cada 8 días, la información y el análisis que lo hará saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención y hasta la próxima. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas.
Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.